Déjame preguntarte, se viene un tiempo también complejo para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ante las caídas de las bolsas, esta guerra de Arabia Saudita por lo del petróleo, el peso ya creo que anda por 21.45, perdón, el dólar 21.45 pesos por unidad. Eh, Se podría complicar la situación ya de por sí complicada, y bueno, ya los que conocemos están manejando un discurso de, pues ahí está, no que le iba muy bien a López Obrador, sin reparar con sus discursos en informarle bien al pueblo de México que esto nada tiene que ver con López Obrador. Absolutamente, Vicente, y no sería la primera ocasión que esto se estaría dando en tiempos recientes. Sucedió hace pocos años que, si recordamos, la relación de un país tan importante como Rusia con Europa respecto al suministro de gas era fundamental, y todo esto en una estrategia también de Arabia Saudita que hizo que pues, Rusia fracasara en la estrategia económica de la distribución energética, tanto a Ucrania como a los demás países europeos. Además, les vinieron sanciones muy fuertes. Esta situación se concatenó durante el gobierno de Obama, específicamente, también con el golpe tras la caída del petróleo a Venezuela. Afectó directamente a México, y Estados Unidos pues ha tenido reservas muy importantes de petróleo. Entonces estas parecieran estrategias geopolíticas, teniendo también, como lo decíamos hace un momento, el tema del coronavirus, y no corresponde necesariamente a una mala política mexicana, la cual ha impulsado la mayor productividad energética, sobre todo en el tema de los hidrocarburos. No hay que dejar pasar que estos fenómenos se pueden dar en determinados momentos, porque es una forma de proteccionismo, de limitar a países como Rusia, de afectar aún más la situación económica en China, que le estaría vendiendo petróleo a México, de limitar pues la expansión económica de México en este momento, de terminar por derrumbar a Venezuela, y también con la crisis financiera volver a un país como Argentina en un país inviable, con una situación dramática en donde nadie estaría comprando bonos de deuda argentinos en este momento, porque la situación de riesgo país creció descomunalmente. Entonces es una situación fundamental desde el punto de vista geoestratégico, que nos obliga también a reflexionar en el enorme potencial que tiene México y en la urgencia de revitalizar la economía interna. Tenemos que hacer más con lo que tenemos, y tenemos que hacer que nuestro país sea un país vital. De allí que, a pesar de que hoy es un día de reflexión para muchas mujeres que así lo han considerado, el día de mañana las mujeres tienen que ir a entregar el alma y el corazón, como lo suelen hacer, para desarrollar aún más la economía de este país, para seguir pagando nuestros impuestos, para contribuir a un sistema de salud y de igualdad salarial, un sistema de bienestar, un modelo keynesiano que perdimos con el neoliberalismo. No hay que entrar en ningún tipo de pánico, estas situaciones pasan recurrentemente. Lo que sí, evidentemente, también lo que podemos apreciar es de que las bolsas estaban sobreprotegidas y sobrevaloradas, muy semejante al momento histórico de la crisis de las .com en el año 2000, en donde se destaparon enormes fraudes corporativos, como en el caso de Enron, situación que también tendría que ser llevada a la reflexión dentro del contexto político mexicano, para que muchas de las corporaciones defraudadoras sistémicas de los gobiernos, que se han aprovechado de la exención fiscal, de no ser contribuyentes como les corresponde en su nivel de ingresos, sean llevados a juicios también, porque Enron es un modelo de estafa Ponzi que no ha dejado de persistir aún después de esa crisis tan tremenda de las .com. Y también esto implica una reflexión sobre los verdaderos
activos transformadores de los estados-nación, como son las empresas, los empresarios, los que apuestan su dinero, los que buscan solidarizarse permanentemente con sus trabajadores, los que buscan un proyecto social integral y no un proyecto de explotación neoliberal. De allí la importancia también del consumo que tenemos que hacer por encima de todo con los productores, comerciantes, distribuidores locales. Eso nos daría muchísima fortaleza, sin lugar a dudas también con el desarrollo cooperativo, la economía social que ayudaría mucho a México, querido Vicente. Pues qué interesante lo que nos planteas, mi querido Daniel Marmolejo. ¿Por qué no le recuerdas a nuestra gente para cerrar en dónde te leen, en dónde te ven, en dónde te escuchan? Podemos tener una comunicación, suelo leer los mensajes en Twitter en Homo Ex Novo, que esa es nuestra forma de comunicarnos a través de Twitter, en 4A República, en donde sigo recibiendo muchas reflexiones sobre guerra híbrida. Lo que vimos ayer, pues también tiene esa característica de ser una fenomenología de guerra híbrida, y allí podemos también tener contacto con los mensajes en esta serie documental que seguimos abonando y seguimos construyendo, querido Vicente, sin dejar a un lado lo que todos tenemos, la gente de Sin Censura, tu servidor, una enorme pasión y un enorme amor por México, por lo que tenemos como proyecto de Estado-Nación, y desde luego también por la conciencia que nos obliga a la reflexión sobre la posición de las mujeres ante la violencia y ante la búsqueda de la justicia y de la igualdad. Mi querido Daniel Marmolejo, como siempre es un placer, te mandamos un abrazote, échale ganas. Te mando mi abrazo fraterno para las mujeres de Sin Censura, para Ceci, para Meme, me parece que está Celsin también con ustedes, en general para las que se acercan y encuentran también en la relación con los hombres como tú, que tienen un micrófono, siempre la atención, las mujeres que en la calle dan su punto de vista sobre temas fundamentales que les afectan, siempre con todo el corazón y el espíritu muy arriba, querido Vicente. Muy bien, mi querido Dani, un abrazote pues.